Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, un espacio de teletica.com donde tocamos con más posibilidad de análisis, con más tiempo, temas del acontecer nacional e internacional. Hoy vamos a hablar del arroz. En Costa Rica el precio del arroz es regulado. ¿Qué significa exactamente que sea regulado? El precio no se fija por las leyes de la oferta y la demanda, como ocurre con muchos bienes y servicios, sino que se establece un precio mediante un decreto, pues así lo permite la legislación costarricense. También hay un aspecto muy interesante en este tema particular del arroz, que hay un arancel, un impuesto a la importación de un 35% en el tema del arroz. En las últimas semanas ha tomado fuerza el debate acerca de si se debe de continuar con el precio regulado o si se debe liberar el precio, es decir, permitir ya que sean las fuerzas de la oferta y la demanda las que establezcan el precio, como ocurre con otros bienes y con otros servicios. Quienes dicen que debe ser regulado sostienen que este bien es importantísimo, que es vital, que prácticamente no falta en la mesa de los costarricenses y que por eso debe estar regulado. Quienes sostienen que debe más bien permitirse liberar el precio, sostienen que si se hace esto, el precio del arroz para el consumidor sería mucho más barato. Bueno, en los próximos minutos aquí en Profundidad vamos a tener un debate al respecto. Voy a darle la bienvenida a mis dos invitados de hoy. Don Agustín Navarro es un productor de arroz de la zona de Cañas, en Guanacaste. Nosotros llamamos en días pasados a Conarroz para tener la oportunidad de tener un vocero que hablara por Conarroz, y ellos nos contactan con Agustín Navarro, quien está con nosotros acá, y le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá en Profundidad, don Agustín. Sí, buenas tardes a don Rodolfo. Muchas gracias por dejarme participar y muchas buenas tardes a nuestro estimable interlocutor, don Eli, y a todos los que nos escuchan y nos van a ver hoy en esta exposición que vamos a tener la oportunidad de hacer. Muy bien, y ya usted nos adelantó quién es el otro invitado. Eli Feinsay es un economista que ha tenido también un importante protagonismo en distintos espacios de opinión, ha escrito, ha hablado del tema de la necesidad de liberar el precio del arroz. Don Eli, muchas gracias por acompañarnos aquí en Profundidad. Buenas tardes, Rodolfo. Gracias a usted por la invitación, gracias a teletica.com por el espacio y por supuesto un caluroso saludo a don Agustín allá en Cañas. Placer conocerlo por este medio. Ojalá que pronto nos podamos conocer en persona. Muchas gracias igualmente, Eugenio. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el espacio para un debate, estoy seguro que de altura y muy respetuoso en este tema, estoy seguro que va a ser una muy buena oportunidad para que se escuchen los argumentos de cada parte y la gente pueda pues analizarlos y tomarlos en cuenta. Vamos a hacer algo nada más, le voy a dar a cada uno 2 minutos de tiempo por turno para que tenga así la posibilidad de externar sus primeros argumentos. Entiendo que tienen algunas gráficas que van a mostrar, ustedes mismos pueden escoger el momento en que quieran mostrarlos, esos 2 minutos son suyos, posteriormente pasa a la otra persona otros 2 minutos y así vamos durante todo el programa intercalando cada 2 minutos. Voy a empezar con don Eli, con sus primeros 2 minutos. ¿Por qué es buena idea o por qué sería buena idea en su criterio liberar el precio del arroz? Bueno, el arroz es el único producto que tiene precio regulado por el Estado en Costa Rica desde hace muchísimos años. Después hay servicios públicos regulados por la ARECEP, pero esto es directamente regulado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es una entidad política, no una entidad técnica. La regulación del precio del arroz, y el problema va mucho más allá de la regulación. El mercado del arroz es un mercado que tiene un montón de distorsiones. Tiene el precio regulado, pero también tiene, como mencionó Rodolfo en la introducción, un arancel de importación y tiene una organización Conarroz que por ley tiene la potestad de definir cuotas de producción. Todo este esquema encarece innecesariamente el arroz y, como vamos a demostrar a lo largo del programa,
no solo encarece el arroz, lo cual atenta contra los consumidores, y sobre todo considerando que para los consumidores más pobres, solo el arroz representa más de un 11% de su gasto total, ¿verdad? También es un atentado contra los pequeños productores, que de hecho han venido desapareciendo, o sea, hay una mortalidad de pequeños productores de arroz. En los últimos 6 años, casi 400 pequeños productores han desaparecido, de manera que la regulación del arroz tal como está concebida no beneficia ni al consumidor ni a los pequeños productores y no tiene sentido mantenerlo. Don Agustín, ¿qué piensa? Bueno, gracias, don Rodolfo. De nuevo, realmente en lo único que coincido es en que sí, efectivamente el arroz es un producto fundamental para la dieta no solo del costarricense, sino para millones de personas en el mundo, lo cual lo hace un producto muy importante, pero a la vez eso lo convierte en un producto también altamente volátil, que está supeditado a una serie de circunstancias y condiciones que en cualquier momento hace que el arroz pueda ser un producto completamente difícil de conseguir o muy costoso. Por lo tanto, hoy realmente lo que vemos aquí es una diferencia de criterio donde don Eli está con una liberación total del producto y nosotros creemos que el Estado costarricense debe intervenir, y como ha intervenido y debiera seguir interviniendo, en favor del consumidor, lo cual vamos a demostrar que se ha beneficiado con este sistema que hoy existe, y más adelante vamos a demostrar con claridad en qué condiciones realmente el arroz ha favorecido al consumidor y no, como se indica, que se ha vuelto un producto altamente costoso para él. Bien, señores, entiendo que ustedes traen unos gráficos, unos cuadros. Les recuerdo, pueden usarlo a partir de este momento cuando quieran. Creo que es importante, ya que los tienen, aprovechar y usarlos pronto para que nos rinda el tiempo. Don Eli. Sí, bueno, como decía yo en la introducción, es un anacronismo mantener un artículo con precio regulado. Si bien es cierto, y estamos totalmente de acuerdo, el arroz es un artículo de consumo básico, es una parte esencial de la dieta del costarricense. En Costa Rica solo se produce el 35% de todo lo que se consume. Es decir, la tercera parte, las otras 2/3 partes se importan, ¿verdad? Y el mecanismo de Conarroz tiene una cuestión que es realmente perversa, que es que cualquier persona que quiera importar arroz tiene que pagar un arancel, es decir, un impuesto si quiere importar el arroz. Y ese impuesto hoy en día está en 35%, es un sobreprecio del 35%. Si un afiliado de Conarroz quiere importar arroz, lo puede hacer sin pagar ese arancel y venderlo al público como que si hubiera pagado el arancel, generándole una utilidad extraordinaria. Y esto se reparte de acuerdo a las cuotas de producción, es decir, los más grandes productores son los que tienen derecho a importar, no son los pequeños productores los que andan importando arroz. Y entonces, al final de cuentas, el negocio de los grandes productores es que cada vez se produzca menos, y si podemos poner la filmina número 2, se los voy a agradecer. El negocio de los grandes productores es que cada vez se produzca menos arroz aquí en Costa Rica, que es lo que ha venido sucediendo, como se puede observar. En la cosecha 2013-2014 se produjeron se sembraron 66,000 hectáreas. Ya para la del 2017-2018 íbamos por 37,560. Y si me ponen la filmina número 3, vamos a ver lo que pasó, lo mismo con la producción. Pasamos de producir 239,000 toneladas en el 2013-14 a 156,000 toneladas en el 2018-2019. O sea, la producción viene cayendo y la importación viene creciendo. ¿Por qué? Porque hay un margen de utilidad extraordinario en ese mecanismo perverso que le permite a los industriales del arroz importar el arroz sin el arancel
para vendérselo al público costarricense al mismo precio. Don Agustín, ¿qué piensa de lo que acaba de aseverar don Eli? No es cierto que ese mecanismo perverso perjudique al consumidor, porque si fuera cierto eso, entonces veamos la lámina número 3, por favor. Ya la van a mostrar. ¿Sería esa? Es correcto. Veamos que en los últimos 10 años, más bien el precio ha disminuido en un 15%. Estaba en 734 y pasó a 620. Eso que dice don Eli es exactamente lo que sucede con el consumidor, que se ha visto favorecido con el precio, porque sí, efectivamente los productores pequeños lamentablemente han venido desapareciendo, porque no hay una política congruente del Ministerio de Agricultura y de los gobiernos de estos países, porque han venido desapareciendo a las gentes del campo para llevárselos a los anillos de miseria, a hacer todos los problemas sociales que todos tenemos, y eso es lo que ha hecho fundamentalmente que estos pequeños productores desaparezcan. Pero no solo en arroz, de hecho desaparecieron ya 5,000 en caña y van a desaparecer muchos más si no exigimos que los gobiernos y que el Ministerio de Agricultura realmente cumpla con su deber. Pero en esa lámina número 3, como usted ve, efectivamente, usted ve cómo se ha favorecido el consumidor de Costa Rica. Vea, pasó de 734 colones a 620. Y más adelantito le vamos a explicar a usted lo que ha pasado para que usted vea cómo sí se ha perjudicado el productor con otro elemento muy básico que también es muy importante para la dieta del costarricense, como son los frijoles. Y entonces con eso vamos a demostrar realmente que este es un sistema que sí beneficia al productor. Don Eli, y al consumidor, que es lo más importante. Perdón. Don Eli, su turno, ¿qué opina de esa lámina que acaba de sacar don Agustín, que habla de una disminución del precio? La lámina es cierta, no hay ningún problema con eso, pero esa lámina no demuestra que el consumidor sea beneficiado. De hecho, el precio internacional del arroz disminuyó en ese mismo periodo en alrededor de un 35%. Y en cambio, el precio al consumidor nacional solo disminuyó en un 15%. ¿Quién cree usted que se embolsa ese 20% de diferencia? Esa diferencia, ese 20%, que bajó en el resto del mundo, pero no bajó en Costa Rica, se lo embolsan nuevamente las empresas verticalmente integradas, que son las que producen casi el 50% del arroz del país, industrializan el 100% del arroz e importan 95% de todo el arroz que se importa en el país. Entonces, el consumidor ha visto mejoras en los precios que nos ha mostrado don Agustín, ha visto mejoras en los precios porque en el precio internacional del arroz ha bajado, pero no se ha trasladado al consumidor la totalidad de ese beneficio. En el 2011-2012, el precio del arroz a nivel mundial estaba en 615, noviembre del 2011, $615 por tonelada métrica. En julio del 2018 estaba en $402, o sea, hay una disminución de más de un 30%, insisto, en el precio internacional, y sin embargo, en el precio nacional, únicamente la disminución fue del 15%. Entonces, no es cierto que el consumidor se está beneficiando. El consumidor está pagando más de lo que debería, e insisto, esta es una de las políticas más empobrecedoras que tenemos en Costa Rica. Uno de los principales motivos por los cuales no logramos reducir la pobreza es porque no solo el arroz, sino que casi toda la canasta básica tiene arreglos de esta naturaleza donde los consumidores terminan pagando precios mucho más elevados, y nos lo ha venido señalando la OCDE repetidamente a través de los años. Desde el 2014, cada 2 años emiten un informe donde señalan que la ausencia de competencia en estos mercados, y en particular mencionan el del arroz por el tema de la regulación,
son generadores de costos elevados, de pérdida de competitividad de la economía costarricense y de dificultad para combatir la pobreza. Don Agustín, su turno. Sí, qué interesante. Vamos a ver el gráfico número 1, por favor. El número 1. Correcto. Véase que los frijoles, con una posición semejante a la de don Eli, y diciendo que iban a favorecer al consumidor, en el año 1995 desregularon los frijoles, ¿verdad? Y a partir de ahí es libre. Le ponen el precio que quieran, supuestamente para favorecer al consumidor. Pero qué interesantes, señores que nos escuchan, consumidores. Vean, los frijoles hoy al productor nacional, a los poquitos que quedan, que son muy poquitos, le pagan 620 colones. Pero el lunes 24 salió en La Nación, la noticia, la página 20, dice, subieron los frijoles negros y rojos. Vea, están a 1.656 colones, o sea, cada kilo. Pero ahora lo comparamos con el arroz. El arroz, vea, le pagan al productor hoy 490 colones, el 40% que se produce en Costa Rica. Pero aún así, su precio final, a pesar de que tiene un proceso industrial muy laborioso, apenas alcanza 656 colones. O sea, es un 26% de diferencia contra un 152% que le aplican a los frijoles. Oiga, señores, ¿a quién están protegiendo? ¿Quiénes son los que están ganando con esto? ¿Los consumidores? No, jamás. Y no me diga, don Eli, que los frijoles no son importantes. Claro, aquí en Costa Rica somos de arroz y frijoles. No somos solo de arroz, somos de arroz y frijoles. Y sin embargo, usted, que es de La Nación también, porque ahí lo dice con claridad meridiana, subieron los frijoles, siguen subiendo más. Y eso que me estoy refiriendo a los frijoles negros, porque los frijoles rojos todavía son peormente más altos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién se está ganando ese diferencial hoy? ¿Los consumidores? No, señor. ¿Los importadores? Sí, porque importan más del 80% a un precio menor que que le pagan al pobre productor, pero se lo venden a casi el triple de lo que lo compran. Escuchemos a don Eli. Escuchemos a don Eli. Sí. Sí, a ver, no le voy a rebatir los datos a don Agustín porque tiene razón. Yo no soy defensor del mecanismo que se utilizó para liberalizar el frijol. Tenemos un mercado básicamente oligopólico en la importación y en la producción del arroz, perdón, de los frijoles también del arroz. Pero ya que él menciona el tema de los frijoles, tenemos un mercado oligopólico donde de hecho algunos de los arroceros más grandes, como Tío Pelón y Sabanero, son de los principales importadores de frijoles también, ¿verdad? Y entonces se liberó el precio, pero no se atacó la estructura monopólica del mercado. De hecho, tenemos una ley de promoción de la competencia, la COPROCOM, que excluye expresamente estos productos o estos mercados de la acción de la competencia. Y entonces no tenemos una competencia efectiva en frijoles, no tenemos una competencia efectiva en arroz. Y entonces, cuando usted liberaliza el precio, pero mantiene en el mercado una estructura que es oligopólica, donde hay 4 o 5 grandes importadores que son los que se distribuyen a esa tajada, e insisto, buena parte de esos importadores son los mismos arroceros más grandes, ¿verdad? Entonces, es imposible que el precio se comporte como un precio de un mercado competitivo. Sin embargo, la comparación que hace don Agustín no es la comparación que le interesa al consumidor. Al consumidor lo que le interesa es si tiene acceso a un producto de calidad, si tiene variedad para escoger y si tiene mejores precios. Hoy en día en Costa Rica hay alrededor de
si no me equivoco, 50 o 60 marcas de frijoles con precios muy variados. Sí hay diferencias de hasta un 30% entre una variedad de frijol y otra. Y esto va en beneficio del consumidor, porque el consumidor al final puede escoger: compro uno más barato porque mi bolsillo no me da, compro uno más caro porque me gusta esta calidad, pero tiene libertad de elección, y los costos de los frijoles son hoy, a pesar de ese margen que menciona don Agustín, son hoy menores. Escuchemos a don Agustín. Vamos a ver la gráfica número 2, por favor. Vea la gráfica número 2. Tal vez si no le explica. Lo importante en esa gráfica es que la historia no miente. La tesis del mercado, la tesis de la historia no la podemos cambiar. Y ustedes ven que, por ejemplo, la línea de abajo es el arroz, más bien va tendiendo a bajar el precio al consumidor, y la franja se va ensanchando con respecto al frijol. Don Elí, usted me dice que no es libre y que hay distorsiones, pero el mercado así se está comportando. La diferencia, en lugar de estrecharse entre el arroz y los frijoles, o sea, usted ve que más bien se va ampliando, y eso es ni más ni menos que sucede en los mercados cuando se liberan en un mercado de este tipo tan pequeño. Porque, don Eli, usted habla de la OSD y me gusta que hable de eso, porque de la OSD es donde se han apoyado para echarle todo lo que puedan al arroz. Oiga, don Eli, pero en la página 80 dice, y vamos a discutir bastante sobre eso, dice que un pequeño grupo de empresas manejan el mercado de Costa Rica. Oiga, y cuando hablamos del mercado de Costa Rica, hablamos de los miles de productos importados. Y que eso, y usted dijo antes, el arroz, que ahí lo que dice, que todos los productos que importan en Costa Rica tienen un costo de intermediación altísimo, y que tenemos precios en prácticamente el más alto de todos los países miembros de la OSD. Entonces, don Eli, no es cierto que tengamos un problema del arroz. No, tenemos un problema de todos los miles de productos de importación que hoy por hoy sí afectan al consumidor de este país. Porque aunque usted diga, como lo ha dicho, que es el cuarto quintil y el quinto quintil, no, esta gente también necesita de pañales para sus bebés, de cucharas para comer, de platos para servirse, de vasos para tomar, o sea, necesita medicinas antigripales. Oiga, y usted ha oído al diputado, ¿cómo se llama? Este señor diciendo de las medicinas que nos cobran 3 o 4 veces más alto. Entonces, ¿cómo garantiza usted que el arroz no le va a pasar lo mismo? Escuchemos a don Eli. Bueno, una vez más, y ya lo dije, yo creo que los mercados hay que abrirlos y los monopolios hay que romperlos, los oligopolios hay que disolverlos, y eso es lo que habría que hacer en el caso del arroz. No es simplemente liberalizar el precio. Si usted liberaliza el precio del arroz con la estructura de mercado que tiene hoy, el precio se va para arriba, que eso es precisamente lo que están esperando los grandes productores de arroz que suceda, ¿verdad? Para terminar de aniquilar a los pequeños productores. Si me ponen la lámina número 1, por favor, para poder demostrarlo. En la cosecha 2013-2014, es esta barra alta que tenemos a la izquierda, había en el país 938 productores de arroz. Estoy hablando 2013-2014. Ya para el 2010, ya no me acuerdo ahí si dice 2017 o 2018, me parece, teníamos 577. 2018-2019, exactamente. Gracias, Rodolfo.
Ok, entonces en 5 años, en 5 cosechas, desde el 2013 al 2018, la cantidad de productores en el país se redujo de 938 a 577. Hay una disminución de un poco menos de 400, o sea, casi la mitad de los productores ya desaparecieron. E insisto, yo estoy de acuerdo con don Agustín. En Costa Rica existen, y lo ha señalado la OCDE, un montón de estructuras poco competitivas que tienen que ser eliminadas. Yo fui muy crítico de la reciente reforma que se le hizo a la ley de la promoción de la competencia, porque una vez más dejaron excluidos del ámbito de acción de la comisión a una serie de productos y a una serie de mercados donde no hay competencia. Entonces, no, estamos de acuerdo. No se trata de liberalizar el precio del arroz, se trata de desarmar esa estructura oligopólica perversa que actúa en contra del consumidor, cosa que ya lo vimos. Los precios internacionales se redujeron 35%, los precios nacionales se redujeron apenas 15%, sino que además está matando al pequeño agricultor. Entonces, ¿a quién estamos protegiendo? Esa es la pregunta, y me la hizo don Agustín. ¿A quién estamos protegiendo? Estamos protegiendo a 19 industrias que producen casi el 50% de la producción nacional, industrializan el 100% de la producción nacional, más lo importado, e importan el 95% de todo lo que se importa. Escuchemos a don Agustín. Es cierto, están desapareciendo los productores pequeños, pero definitivamente, reitero, no hay un programa, no hay una definición del gobierno ni del Ministerio de Agricultura. Oiga, de pronto nosotros los ponemos a competir a los pobres productores y les decimos, mire, sus cargas sociales son las más altas de la OSD. Mire, la corriente eléctrica vale 4 veces más alta que ciertos países. Mire, tenemos los caminos más malos que usted se puede imaginar. Vea, dice la OSD, los puertos somos el segundo más malo. O sea, y sigue. Los intereses son los más altos de todos. Y sigue. Y entonces, señores, pero ¿cómo no iban a desaparecer si no hay una política, si no hay una decisión antes de que usted pueda definir un esquema? O sea, debe darle condiciones necesarias a los productores para que puedan sobrevivir, y mucho más a los pequeños. Lo que ha pasado, y en eso estoy de acuerdo con Manuel, están desapareciendo, pero es que las condiciones que hay no son las apropiadas ni remotamente para que subsistan los pobres. Y entonces, ¿qué es lo que queremos en Costa Rica? La FAO dice, mire, mantengan un mínimo de producción, un mínimo, y habla hasta de un 50%. ¿Por qué? Porque van a haber grandes hambrunas en el mundo, no van a haber productos suficientes para ellos. Y señala 3 factores fundamentales que todo el mundo lo conocemos: clima, falta de agua y eventos especiales. Hoy estamos ante un evento especial. Y don Eli, y usted habló del arroz, que valía 400. Hoy, ayer en el mercado, valía $625 la tonelada. Sí, señor, otra vez de nuevo. O sea, que si todo el arroz tuviéramos que importarlo, el arroz pasaría de 620 a 1.200 colones hoy el kilo. Imagínense, qué terrible para la población de Costa Rica. Por eso es que yo digo que la situación, el apoyo del gobierno es muy importante en este tipo de artículos. Bien, don Eli y don Agustín, vamos a hacer algo, ya llevamos media hora de programa. Voy a darles a cada uno una participación más de 2 minutos, a cada uno, igual que como hemos hecho, y al final, después de esos 4 minutos, les voy a dar a manera de conclusión 3 minutos a cada uno. Así que esta es la última participación de 2 minutos y después tenemos una conclusión de 3 minutos. Don Eli. Gracias, Rodolfo. Mire, la ley de Conarroz se aprobó en el año 2002, es decir, tiene 18 años de existencia. ¿Qué hemos logrado en esos 18 años de existencia? La productividad, es decir, la cantidad de toneladas que se producen por hectárea,
prácticamente no ha crecido en el país. Estamos en alrededor de 4,5 toneladas por hectárea. El TLC se firmó en el 2007 y se le dio al arroz 18 años de plazo de desgravación. Para el 2025 tiene que estar en cero el arancel. Ojo, el arancel solo para importar arroz de Estados Unidos prácticamente, porque los países que no son miembros del TLC, que es de donde se importa el arroz, están todavía pagando el arancel del 35% en este momento. ¿Qué hemos logrado en estos 18 años? La productividad no mejoró. Se suponía que el plazo de desgravación arancelaria de los 18 años era para permitirle a los productores mejorar su productividad para estar en condiciones de competir. En vez de hacer eso, se dedicaron los grandes productores a matar a los pequeños productores en preparación para el día en que el mercado esté completamente abierto y ellos lo quieran acaparar completamente. En el país, en la cosecha, permítame, estoy viendo aquí los datos, la cosecha 2017-2018, había 252 productores con menos de 10 hectáreas y otros 217 productores con menos de 50 hectáreas. Ellos en total representan el 80% de todos los arroceros y sin embargo producían solo el 22%. Por otro lado, las fincas de más de 200 hectáreas representan solo el 4% de las fincas, o el 4% de los productores, pero producen el 48% de todo el arroz. Y es lo que yo les estoy señalando. Los grandes productores producen la mitad de la producción nacional, importan el 95% de todo lo que se importa en el país y lo comercializan. Y el negocio, como demostré con los gráficos que tenía anteriormente, el negocio es hacer desaparecer a los pequeños productores. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿qué hemos ganado con la ley de Conarroz? La ley de Conarroz atenta contra el consumidor, la ley de Conarroz mata al pequeño productor y entonces, ¿a quién estamos protegiendo? Don Agustín. Sí, don Eli, no es cierto que no se haya mejorado la productividad. En el año 2014 era 3.87 y en el año 2020 es de 4.52. Incluso ese dato de 4.52 es mayor que el promedio mundial de los países productores de arroz, es mayor. Y lo que sí le puedo decir y garantizar es que cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, el CAFTA, y esos 20 años de desgravación, en realidad es un plazo establecido para mejorar. Y sí ha mejorado. Claro, si hubiera mejorado más, si el COMEX realmente cumple con lo que se comprometió el día que firmó en Washington, de aportarle 300 millones al sector productor para que mejorara su situación e incluso se transformara. Oiga, señores, el gobierno no cumplió. El gobierno de ese entonces, ni los que siguieron, cumplieron. Entonces, realmente, pero aún así, oiga, el precio sigue siendo estable y bueno en relación a otros productos que también son tan importantes, y reitero, como los frijoles, que también se comen todos los días en la mesa, igual que el arroz. Y sin embargo, usted vio que a pesar de que el esquema no es el perfecto, ha sido altamente beneficioso para el consumidor porque le ha mantenido un precio estable y le sigue manteniendo un precio estable. Entonces usted lo que dice es que con arroz puede ser que no haya hecho su trabajo completo, pero sí ha permitido, por lo menos, en ese esquema, mantenerle un precio estable al consumidor. Y don Elio, ¿usted se imagina que de aquí a mañana le pasemos al doble al consumidor el precio del arroz? Porque bien, subió en el mercado internacional a 600 y resto. Bien. Yo creo que eso hay que pensarlo. Don Eli, don Agustín, vamos a pasar a la fase de conclusiones, 3 minutos a cada uno. También, como les indiqué al inicio, quien era el primero en participar, cerraba también.
Vamos entonces con don Agustín, con 3 minutos para sus conclusiones en este tema. Ok. Don Rodolfo, en realidad aquí tenemos dos mentalidades, como le dije al principio. Uno, donde yo como productor creo en la necesidad de que el Estado participe de alguna forma regulatoria en algunos productos y procesos muy importantes para los consumidores, y otro donde se quiere la liberación completa. Pero véase que la liberación completa no ha ayudado a los consumidores. Mentira. Los frijoles tenemos el doble o casi el triple. Todos los productos importados, la OSD nos dice ahí con toda certeza que son mucho más caros. Y si todavía nos vamos al mercado arrocero centroamericano, que son nuestros vecinos, y tenemos libre comercio con ellos y cero aranceles, vea, aún en Nicaragua, que es un país más pobre que nosotros, hoy el precio, según Precios Mundi de Internet, hoy está a $1.24 el kilo. Oiga, eso significa a casi 800 colones el kilo, más o menos. Y contra nosotros que lo vendemos a 620. Entonces, señores, sí estamos protegiendo al consumidor, sí es un esquema que ayuda a mantener precios estables, sí es un esquema que permite mantener un producto tan elemental y tan básico en una proporción razonable, y sí es un producto que a pesar de hoy de la pandemia, hoy la pandemia no ha sufrido alteración de precios. Contraste, los frijoles en la página 24 del día 20 de la Nación, donde dice, a pesar de la pandemia le suben los frijoles un 25%. Entonces, nosotros creemos que el sistema no es perfecto. La corporación probablemente le falta hacer más que lo que ha hecho, pero aún así sigue siendo más beneficioso este esquema que tenemos que un esquema liberal o un mercado abierto, entre comillas, donde al final de cuentas va a sufrir el consumidor. Y no solo el consumidor, Rodolfo, les reitero, esta actividad económica produce, en esta actividad económica de hoy, más de 60,000 millones por año, de los cuales se beneficia la Caja Costarricense del Seguro Social, el INA, el FODESAP, todo. Cuando usted importa arroz, no tiene que pagar nada de eso, porque no hay empleados. Aquí sí hay una cadena productiva muy importante. Y para finalizar, don Rodolfo, es un país no se empobrece con importaciones o con precios más bajos. Se empobrece porque no tiene trabajo. Entendamos eso. Gracias, don Agustín. Don Eli, sus conclusiones, 3 minutos. En la cosecha del año 2013-2014 se calculó que el mecanismo de precios del arroz generó un sobreprecio tal que ese sobreprecio se constituyó en una transferencia de riqueza de los consumidores a los productores en casi $200 millones. O sea, en un solo año, y no estoy hablando de que lo que gastaron los consumidores fueron 200 millones. Estoy diciendo que el precio excesivo, el exceso del precio, representó una transferencia de casi $200 millones de consumidores a productores. ¿Quién se dejó ese dinero? Más de un 95% se lo dejaron los medianos grandes productores del arroz y sobre todo los industriales. Es más, las empresas verticalmente integradas se dejaron más del 80%. ¿Cuántos 80%? Son como $155 millones. Esto se tradujo en que el beneficio de este mecanismo de precios que encarece el arroz al consumidor, el beneficio para el productor se distribuyó de una manera muy dispareja.
Al pequeño productor le tocaron $16 al día en promedio durante todo el año. A lo largo del año son como $5.800. En cambio, a estos grandes productores industriales les tocó la bicoca de $53.000 al día. $53.000 al día. Es como que el gobierno hubiera decidido regalarle a cada industrial del arroz una casa de clase media cada uno de los 365 días del año. Entonces, el mecanismo encarece el arroz. Ciertamente, como dice don Agustín, genera estabilidad en el precio, sí, pero si el precio está en 600 y si nos rigiéramos por precios internacionales, podría estar en 400 durante 15 años, ¿verdad? Entonces, aunque fluctúe, el consumidor va a preferir pagar hoy 400, mañana 450, otro día 500 y otro día 390, que pagar todos los días 600, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo que es perverso contra el consumidor, que empobrece a la población costarricense, y es un mecanismo que está matando a los productores. Tiene razón don Agustín, el empobrecimiento se produce por falta de trabajo. La falta de trabajo en este país es consecuencia directa de lo caro que es producir en este país, y en eso creo que estamos de acuerdo don Agustín y yo. No basta con liberalizar los precios del arroz. Hay que hacer una serie de reformas, y por eso don Agustín, ojalá que la próxima vez que yo vaya acá ya nos podamos sentar a hablar. Hay que hacer una serie de reformas para mejorar la infraestructura, reducir los costos de la seguridad social, facilitar la contratación y despido de personal, etcétera, para que sea mucho más atractivo producir en el país. Pero mientras tanto, esta política perversa encarece el arroz, mata a los consumidores más pobres y además está matando a los pequeños productores arroceros, como lo demostramos con los números y los gráficos. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en profundidad hoy para debatir y escuchar argumentos de manera muy respetuosa, como evidentemente lo hicieron. Les quisiera agradecer que lo hicieran de esa forma, y también basados en datos que también yo estoy seguro que contribuyen muchísimo a explicar de una mejor manera este tema. De verdad, don Agustín, don Eli, muchísimas gracias por estar con nosotros, a ambos aquí en profundidad. Un placer, Rodolfo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a don Agustín por un debate de altura. Don Agustín, tenemos un pequeño problema con don Agustín. En todo caso, don Agustín, don Eli, les agradezco muchísimo de nuevo que nos acompañaran aquí en profundidad este viernes. Este programa lo vamos a repetir a las 8 de la noche, y también usted lo va a poder encontrar a partir de mañana en el micrositio de En Profundidad. Ingresando a teletica.com va a encontrar en la sección de programas el espacio En Profundidad. Ahí puede repasar este programa y todos los que hemos emitido durante los últimos meses. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes. Hasta entonces.